Quiero saludar en esta parte del programa a Marta Tineo. Ella es abogada venezolana especializada en los derechos humanos, es cofundadora y coordinadora general de la Organización de los Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias a ti por el contacto. Marta, se suponía que comenzaba el juicio contra Rocío. Una vez más se difiere. ¿Se justifica? Bueno, lamentablemente es el cuarto diferimiento de la audiencia de apertura a juicio. Recordemos que la doctora fue detenida en febrero del año pasado. Tras unos meses se realizó la audiencia preliminar y se pasó a juicio. La primera audiencia de juicio fue convocada al 11 de noviembre y desde entonces ha sido suspendida en cuatro oportunidades, ¿no? Es decir, y ha sido convocada nuevamente la audiencia de apertura a juicio para el próximo 26 de mayo a la 1 de la tarde. Es decir, vamos por 4 suspensiones, esta sería la quinta convocatoria, y lo que vemos es que entre cada suspensión y convocatoria hay un promedio de 2 meses de separación. Es decir, fue la primera convocatoria de noviembre, no se llevó a cabo, luego la plantearon a finales de diciembre, no se llevó a cabo, luego en febrero, luego en marzo y ahora en mayo. Cada convocatoria lleva después 2 meses para la nueva realización o la que se espera sea la realización de la audiencia. Rocío necesita ser operada y hasta esa posibilidad se la han negado, Marta. ¿Por qué ese ensañamiento? No, la verdad es que la situación de la doctora Rocío San Miguel nos tiene a todos verdaderamente preocupados, alarmados. Debo ser muy responsable al decir que no es el único caso en el que una persona estando en prisión por razones políticas se les niega de forma permanente la atención médica. Es decir, en nuestra organización tenemos un registro de más de 80 presos políticos con enfermedades muy graves que requieren atención médica y esta les es negada de forma permanente. Y el caso de la doctora Rocío San Miguel, lamentablemente, es uno de esos casos. Ahora, ¿qué llama la atención? Que fueron las propias autoridades nacionales quienes informaron de la situación médica de la doctora Rocío San Miguel. Recordemos que hicieron pública una evaluación médica que ocurrió 4 meses después que la doctora Rocío había tenido el incidente en prisión, que se cayó y se golpeó el hombro derecho. Ella había manifestado, según tenemos conocimiento, de los fuertes dolores que tenía, de la inmovilización del brazo. Esto había sido totalmente ignorado por las autoridades del centro de reclusión en el que se encuentra, y finalmente en una jornada de evaluación médica, la propia médico que le está examinando se da cuenta que efectivamente tiene dificultad para movilizar su brazo, que está presentando un fuerte dolor, ordena a unas evaluaciones de rayos X y se da cuenta que tiene de hecho una fractura de vieja data. Es decir, las autoridades hacen pública toda esta información y en tanto asumen la necesidad de que ella sea intervenida. Esto ocurre en el mes de diciembre, ya estamos en abril y lamentablemente no ha ocurrido esta intervención médica. Vale decir, sus abogados, su familia han insistido en que la doctora Rocío San Miguel debe ser intervenida por médicos de su confianza y que la operación que ella merita va a traer como consecuencia la necesidad de una rehabilitación sumamente especializada. No se trata simplemente de un traumatólogo, se trata de un médico especialista en hombro que luego ya debe tener una rehabilitación muy especializada, y en tanto se ha insistido en que se le otorgue una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad para que sea operada por médicos de confianza y que reciba la rehabilitación que amerita y que evidentemente en el centro de reclusión en el que se encuentra no podría recibir. Mencionabas, Marta, señalabas y agregabas responsablemente que no es el único caso en relación a la enfermedad de Rocío San Miguel o en la necesidad de operarse. Lo sabemos, nos ocupamos con frecuencia de atender este tipo de casos y hacerlos públicos. Ahora, el caso particular de Rocío San Miguel produjo ayer una reacción internacional importante. Muchas organizaciones no gubernamentales se pronunciaron a través de redes sociales.
Sí, es así y claramente la doctora Rocío San Miguel es una muy destacada defensora de derechos humanos de renombre nacional e internacional, es profesora universitaria, es directora de una organización de derechos humanos de gran prestigio acá en Venezuela e insistimos, su detención fue arbitraria, estuvo en situación de desaparición forzada, también fueron detenidos todos los miembros de su familia. La doctora Rocío San Miguel se encuentra absolutamente incomunicada, no ha salido del centro de reclusión desde el momento en que entró, ni siquiera para la realización de las audiencias, es decir, las audiencias que se han realizado han sido de forma telemática, recibe únicamente la visita de su hija. Es decir, el caso de la doctora Rocío San Miguel, vuelvo, patentiza, detención arbitraria, desaparición forzada, violación al debido proceso, no ha podido designar abogados de confianza al día de hoy, es decir, no tiene una defensa, digamos, de su confianza que pueda sostener efectivamente sus intereses en un proceso judicial. Y encima, pues esto, sufrió una caída estando en prisión, vale decir, esto fue consecuencia de una patología crónica. La doctora Rocío San Miguel sufre de laberintitis, lo informó a las autoridades en el mismo momento en que ingresó al centro de reclusión y como consecuencia de eso y unos mareos se cayó, informó de la caída, informó de los dolores y nada de esto fue atendido hasta que ocurrió afortunadamente esta jornada de atención médica dentro del centro de reclusión y bueno, las propias autoridades hicieron pública esta situación y lo que no entendemos es que entonces no se preste la atención que las mismas autoridades asumieron que la doctora San Miguel necesita. Entonces, evidentemente es un caso que golpea fuertemente la opinión pública porque estamos viendo pues una violación en todos los derechos de la doctora Rocío San Miguel, irónicamente una destacada defensora de derechos humanos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Irónicamente, como bien señalas, Marta, no quiero dejar tampoco de mencionar el caso de Javier Tarazona. Se supone que el día de hoy había una audiencia, pero siempre es difícil corroborar si se realiza o no se realiza. Son absolutamente herméticos, no dejan entrar a nadie. Es otra de las personas que por razones de salud también tendría que haber sido liberada hace un tiempo. Así es. Igual en el caso de Rocío, en el caso de Javier, pues diferimientos tras diferimientos, al punto que los juicios que se han iniciado los han tenido que se han suspendido y han tenido que reiniciarse porque justamente entre tantos diferimientos se han vencido los lapsos. Javier sigue detenido con un deterioro progresivo en las condiciones de salud también. Información que tenemos de parte de sus familiares, él tiene que ingerir diariamente al menos 13 medicamentos para más o menos mantener sus condiciones de vida, sin una situación sumamente complicada. Y qué bueno que menciona Javier, Rocío, es decir, estamos hablando de defensores de derechos humanos, de personas que están privadas de libertad por ejercer su derecho humano a defender derechos humanos. Y hoy ellos son víctimas, lamentablemente, de este patrón de violaciones a todos los derechos humanos de quienes se encuentran presos por razones políticas en nuestro país. Marta Tineo es abogada venezolana, especialista en derechos humanos y es cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, como siempre, gracias. Muchísimas gracias a ti por la atención siempre.